En principio, quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado, quien es sociólogo graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, con una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Simón Bolívar. Fue director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Es profesor de pregrado y posgrado en las Universidades Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad del Zulia. Es reconocido por diversos textos como Venezuela, un acuerdo para alcanzar el desarrollo, Así nos tocó vivir y la crisis que nos falta por recorrer, por solo mencionar algunos de los más relevantes. Quiero darle ahora la bienvenida a Luis Pedro España. Bien, buenos días a todos y de verdad, y no es un lugar común, es un placer y un orgullo estar en los 50 años de Inelectra. La razón fundamental es que en estos tiempos que corren, que una institución, que una empresa como el caso de ustedes, no solamente esté operativa, sino que además tenga planes de futuro, pues es por supuesto un gran orgullo para un venezolano compartir con ustedes sus 50 años. Voy a referirme a dos cosas previas antes de comenzar. La primera es que de las cosas que voy a hablar me va a resultar muy fácil porque ustedes me van a entender y me van a entender por la actividad que ustedes desempeñan. Ustedes son una empresa productiva, ustedes no le tienen miedo a la competitividad, ustedes no le tienen miedo a ser remunerados según lo que ustedes produzcan, ustedes no le tienen miedo a lo que es el capitalismo global, ustedes no le tienen miedo a las exportaciones, a la actividad transnacional. Y por lo tanto me va a resultar fácil hablarles porque creo que esa va a ser la Venezuela del futuro. Una Venezuela que se parece quizás más a ustedes, a lo que ustedes hacen, a lo que ustedes han hecho, que a la Venezuela que fuimos o inclusive a la Venezuela que somos. La segunda cosa a la que me quiero referir antes de empezar es que, bueno, ustedes tienen ya 50 años y cuando se tiene ya 50 años, los retos se pueden asumir con cierta dosis de búsqueda de oportunidad, no con búsqueda de palmaditas en el hombro o de consuelos o de discursos de autoayuda o de emociones bucólicas que no nos llevan a ningún lado. Con 50 años sabemos que tenemos la fortaleza suficiente para encarar de manera racional lo que se está viviendo y tratar de descubrir allí las oportunidades. Y a eso es a lo que yo voy a tratar de referirme. Bueno, por supuesto, lo primero que hay que preguntarse es en dónde estamos. Podríamos hacer el diagnóstico de muchas maneras. Yo voy a tratar de hacerlo con la idea de irlos conduciendo hacia el final, es decir, hacia donde quiero llegar al final de esta presentación. Yo creo que podríamos describir los tiempos que vivimos actualmente en Venezuela como, y tenemos datos para poder ilustrarlos, como la peor crisis de la era petrolera que ha vivido el país. O sea, desde la era petrolera seguramente comienza en 1917, que es cuando se comienzan a llevar las estadísticas de producción de petróleo. Si eso es así, pues entonces tenemos ya 100 años, ¿no?, de esa era petrolera, pues esta es la crisis más importante que ha vivido este país en los últimos 100 años. Y precisamente es la peor crisis de la era petrolera porque era la crisis que necesitamos para terminar con esta era. O sea, la era petrolera está terminando, quizás no la de producir petróleo, pero sí la de un país que solamente vivía del petróleo. Que seguramente el petróleo va a ser una actividad importante para los próximos 25, los próximos 30 años, quizás un poco más, quizás no tanto como lo fue en el siglo XX, pero lo que sí está claro es que Venezuela nunca más va a vivir como vivió en los años 70, con el boom petrolero de los 70, o inclusive hace muy poco tiempo, con el boom petrolero que hubo entre el 2005 y el 2008. Y esa es la crisis que estamos enfrentando. La crisis que estamos enfrentando no es una crisis, digamos, solamente económica, política, institucional, sino yo creo que es una crisis de dimensiones históricas. Estamos a las puertas de un cambio en la historia de este país. Los que nos hemos dedicado a estudiar al país, y yo puedo decir que ya llevo más de 30 años en eso,
siempre nos preguntamos cómo iba a ser la Venezuela cuando se acababa el petróleo. Y esa Venezuela también se la preguntó Rómulo Betancourt, se la preguntó Ular Pietri, se la preguntó Salvador de la Plaza. Y los menciono a los tres para mencionar tres corrientes ideológicas diferentes de principios del siglo XX. Los tres tenían la misma angustia: ¿qué iba a ser de Venezuela cuando se acabara el petróleo? Alguna vez a dos personas que tienen mucho que ver con las novelas venezolanas, por un lado Vicente Martínez, por otro lado César Miguel Rondón, alguna vez les preguntó por qué en Venezuela no hemos hecho una novela, no hemos hecho una película, no hemos hecho algo como suelen hacer los norteamericanos, que tienen sus Armagedones, sus Apocalipsis Now, o sea, sus grandes visiones catastrofísticas de la historia, que además de construir una historia, lo que tratan es de sembrar algún tipo de conciencia ecologista o conciencia, digamos, de humanidad, de que esto se puede acabar cualquier momento. ¿Y por qué no habíamos hecho eso? Y yo creo que, bueno, me dieron varias razones, inclusive alguna vez cuando en los censos en Venezuela la gente se tenía que quedar escondida en su casa porque iban a censarla, y entonces había toque de queda, algunos que hacen así, ¿se acuerdan? Esos son los señores, ¿no? Los que hacen así. Las señoras no se acuerdan, no habían nacido. Que habían grabado algunas escenas, pues, ¿no?, de calles desiertas, etcétera, porque el fin de la era petrolera lo veíamos, y conversando con estos dos amigos, era como esa película, yo no soy muy bueno en cine, mi esposa hace un poquito más, esa película de el día que se paró la Tierra, que es una película medio de ciencia ficción, y es que todo se detiene, ¿no? Y además se detienen las máquinas, ¿no? Lo que se detienen son como los ascensores, las grúas, las cosas que ustedes hacen. Esas son las cosas que se detienen. Nunca nos imaginamos cómo iba a ser el día después del fin del petróleo. Lo estamos viviendo el día después del fin del petróleo. El día después del fin del petróleo fue que 3 millones de venezolanos ya se fueron del país. El fin del petróleo es que lo que hoy vale un bolívar, mañana o a finales de año va a costar 45 millones. El fin del petróleo es que vivimos con miedo. El fin del petróleo es que no sabemos qué va a pasarnos mañana. Es decir, estamos viviendo la película que ni siquiera nuestros principales hacedores de novelas fueron capaces de imaginársela. ¿Cuáles son los síntomas de esa película? Bueno, los síntomas son económicos, una caída del producto de 50% en los últimos 4 años. Eso se dice rápido, pero es la catástrofe más espectacular de América Latina, y algunos se atreven a decir incluso del mundo que no ha sufrido, cuando no se hayan sufrido guerras. Estamos en presencia de la destrucción de establecimientos productivos más grande también de la historia de América Latina. Por eso es que yo me siento absolutamente honrado por estar con ustedes con esas ganas de seguir hacia adelante. Y, por supuesto, lo que padecen todos los venezolanos, el tema de la hiperinflación y el desabastecimiento. Desde el punto de vista social, bueno, por supuesto, aumento de la pobreza, un caos de servicios públicos y de servicios sociales que es cotidiano, que es multifacético, que mi esposa está en Margarita, yo vivo allá, y la última vez que hablé con ella fue a las 11 de la noche, y no he podido hablar con ella, sino porque me mandaron un mensaje de una vecina que salió porque está sin luz desde las 11 de la noche, ¿sí? Y eso se comienza a convertir no en una cotidianidad, porque nadie se puede acostumbrar a eso, solamente se puede acostumbrar a no tener luz quien nunca tuvo luz, ¿verdad? Pero en este país, donde siempre hubo luz, y además hubo mucha luz, no solamente física por personas como ustedes, sino también de otra naturaleza, pues jamás nos vamos a poder acostumbrar a no tener luz, a no tener agua, a no tener gas, que a veces nos olvidamos el tema de las bombonas y lo que sufren los sectores populares. Desde el punto de vista social, en resumen, es la precariedad cotidiana de la vida. O sea, la vida se nos ha vuelto precaria a cada momento. Y por supuesto también tenemos síntomas institucionales. El síntoma institucional es la incertidumbre porque se nos derrumbó el orden normativo, o sea, las normas se nos derrumbaron y se van construyendo como órdenes parcelados, y entonces en cada lugar de Venezuela hay una forma diferente de vivir. Se va la luz a cierta hora con tal frecuencia, o la frecuencia del agua es de este tipo, o la actividad económica que había era esta y ahora hay esta otra. Es decir, se nos ha convertido en una Venezuela parcelada, donde las dinámicas institucionales están parceladas porque ese orden institucional global
se deterioró y se rompió. Ahora, esos son los síntomas, pero ¿cuál es la causa? La causa, la dije al principio, estamos en presencia de un cambio histórico, estamos en presencia del fin de un ciclo rentístico, pero producto precisamente del clima de la renta petrolera. O sea, cuando usted ve los indicadores económicos de la Venezuela del 2005 a la Venezuela del 2009, y son cifras, yo no tengo otra palabra sino de locos. Este fue un país que entre el 2005 y el 2009 incrementó el consumo privado 15% cada año. Eso significa que en ese periodo los venezolanos incrementaron su consumo más de 100%. Eso no tiene, ni siquiera en la época, digamos, de los años 70, del boom petrolero de los años 70. Esa era una época, y ustedes sí, inclusive las damas lo vivieron, eso fue un periodo donde se adquirieron viviendas, se adquirieron vehículos, se cambiaron los activos del hogar, las personas viajaban 2 o 3 veces al año. Era un país realmente de locos. Y cuando usted ve ese país, y ustedes que saben de lo que les voy a hablar, usted dice, bueno, y ese país en ese pedacito de tiempo incrementó su productividad 100%. 120% la incrementó para poder justificar ese inmenso nivel de consumo. La respuesta evidente es que no. Y ese ejemplo me va a servir para entender que lo que significa el fin de ese ciclo rentista es también el fin de una forma como funcionaba el país. Y yo voy a destacar solo algunas de esas formas porque son las que me interesan para, otra vez, a donde quiero llegar. Y es que esa lógica rentista de la economía petrolera venezolana produjo unas trazas que podríamos llamar económico-culturales, que es cómo los venezolanos entienden la actividad productiva, la actividad distributiva, la remuneración, el trabajo, etc. Porque esa forma, digamos, económico-cultural, como los venezolanos ven la forma de producir y distribuir los bienes, tiene al menos 3 rasgos que van a cambiar para siempre. En primer lugar, la sobreremuneración de los factores productivos. O sea, cuando usted dice, entre el 2005 y el 2008, los venezolanos cada año consumían 15% más, en cualquier país normal, es decir, cualquier país que no tiene una sobreremuneración llamada renta petrolera, la única forma de que usted incremente su nivel de consumo es que usted incremente su nivel de ingreso producto de un incremento de su nivel de productividad. Entonces, usted no estudió 100% más, usted no trabajó 100% más, usted hacía poco más o menos lo mismo que hacía antes, pero sí tenía una remuneración mucho mayor. Y esa remuneración no solamente tiene que ver con una remuneración al trabajo, también era una remuneración al capital. Este es un país donde usted puede disfrazarlo de razones institucionales, con unas causas más que otras, pero este es un país donde la tasa de retorno es calculada que tiene que ser mucho más rápida y tiene que ser a mucho menor tiempo que una tasa de retorno de cualquier otro país, y las razones no solamente son institucionales, confianza, seguridad, etc. La segunda traza económico-cultural que cambió o que va a cambiar para siempre o que está cambiando para siempre es la sustitución de mecanismos de captura de renta por prácticas productivas. Y es el famosísimo cuento ese que la primera vez que yo lo escuché, bueno, lo escuché otras veces, pero quizás la vez más famosa que sonó en Venezuela fue cuando Porter estuvo por Venezuela varias veces y hizo varias conferencias, e inclusive asesoró a algún gobierno, etcétera, y era lo que Porter calificaba que en Venezuela era más productivo invertir en un político que invertir en una empresa. ¿Por qué? Porque invertir en un político significaba capturar renta petrolera, ¿sí? Tener acceso a cosas, ¿no? Sin entrar en demasiados detalles. Eso también va a cambiar. Y la tercera cosa que a mí me parece que es lo más importante, además de la primera y la segunda, es que va a cambiar para siempre la relación asimétrica entre el Estado y la sociedad venezolana. El Estado venezolano podía patear a la sociedad venezolana si le daba la gana. ¿Por qué? Porque no vivía de ella. Pero en la medida en que dejamos de ser un país rentista, el Estado venezolano no va a poder volver a patear nunca más a la sociedad venezolana. ¿Por qué? Porque va a tener que vivir de ella. Vivir de ella significa establecer ese vínculo orgánico que establecen los estados modernos con sus sociedades, que es a través del tributo, que es a través del pago de impuestos. Entonces, si usted depende de los impuestos,
usted ni loco cierra una empresa por sanciones impositivas. Usted más bien la acompaña, le dice, mira, las cosas se hacen así, pero no cierres, porque cada día que cierres es un día que yo cobro menos impuestos, ¿sí? Y así podríamos ilustrar con 500 ejemplos. ¿Sí? Entonces, esos 3 cambios van a ser unos cambios fundamentales, van a ser unos cambios que van a implicar, y es al meollo donde quiero llegar, van a implicar cambios en la sociedad venezolana, pero cambios lamentablemente por las malas. Los seres humanos aprendemos de 2 maneras, por las buenas o por las malas. Por las buenas es con la educación y por lo general son los niños los que aprenden de esa manera. Entonces, la educación es una forma de enseñarle a los seres humanos a cómo son las cosas, a cómo hay que hacer las cosas, ¿verdad? Pero por las buenas, ¿verdad? Con una maestra simpática, bonita, con una escuela, con unos amigos, etc. Ahora, si usted no aprendió en la escuela, si la escuela no le sirvió, pues entonces le va a tener que aprender como adulto. Y como adulto se aprende por las malas. ¿Qué significa por las malas? Bueno, significa que usted aprende por las consecuencias de lo que usted hace. Y solamente por el resultado de lo que usted hace es que se da cuenta si lo que está haciendo bien, si lo que está haciendo está bien o si lo que está haciendo. Por supuesto, para que ese aprendizaje por las malas, por la vía de la consecuencia, sea un aprendizaje social, nosotros no podemos pretender que los venezolanos aprendan el cambio de estas actitudes económico-culturales desde las construcciones analíticas que yo he estado presentando hasta aquí. Esto es un discurso enteramente racional, este es un discurso que ustedes lo entienden a la perfección, ¿verdad? Pero este no es un discurso, ¿verdad?, donde usted va a tirar por televisión, ¿verdad? Porque al instante siguiente la gente va a apagar el televisor, no solamente por aburrido, sino además porque no va a entender un carrizo. La población está aprendiendo desde lo que siente. ¿Y qué es lo que siente el venezolano? Y cómo interpreta eso que siente. Yo creo que son 3 grandes cosas que está sintiendo el venezolano, y la interpretación que comienza a hacer de esas cosas es que lo que nos va a hacer cambiar como sociedad. En primer lugar, la hiperinflación. En segundo lugar, la migración internacional. Y en tercer lugar, el miedo colectivo, ¿sí? Por fortuna, tenemos otros países que han vivido cosas así. Creo que el único que ha vivido las 3 cosas a la vez somos nosotros, pero tenemos países que han vivido estas cosas, y entonces podemos tratar de anticiparnos, ¿verdad?, a saber, bueno, ¿qué pasó en sociedades donde hubo hiperinflación? ¿Cómo cambiaron? ¿Qué pasó en sociedades que tuvieron esos procesos migratorios casi tan grandes como el nuestro? ¿Y qué pasó con esas sociedades que tuvieron mucho miedo? Comencemos entonces con la hiperinflación y este aprendizaje por las malas de la sociedad. Tenemos 3 países en América Latina que vivieron procesos hiperinflacionarios muy importantes, el caso de Perú, el caso de Bolivia, el caso de Brasil. Y fueron ciertamente situaciones bien dramáticas como la nuestra, cuando ya en 2016 comenzaba ya la inflación a ser una inflación importante, que todavía no había llegado a ser hiper desde el punto de vista de la definición clásica, pero sí era una inflación que nunca habíamos vivido. Un amigo boliviano me dijo, ustedes todavía no han llegado a donde llegamos nosotros. Por eso les falta todavía por recorrer. Y él me ilustró de una manera muy gráfica a lo que ellos llegaron, y era que su mamá me cuenta que era fumadora. Y, por supuesto, entre hiperinflación y escasez, pues bueno, sacaron los cigarros, ya no hay más cigarros, ¿sí? Pero bueno, los que hemos tenido amigos fumadores, etcétera, sabemos que ese vicio es heavy metal, como dicen los chamos, ¿no? Bueno, la mamá rallaba zanahoria, la ponía a tostar y se la fumaba, ¿sí? Entonces, claro, cuando se llega a esas situaciones que son más o menos como límites, las sociedades que pasan por procesos hiperinflacionarios, como fue el caso de estas 3 sociedades, aprenden varias cosas. Una de las cosas a las que aprenden es que no quieren volver a tener hiperinflación nunca más. Y para no tener hiperinflación nunca más, aprenden 3 cosas. La primera, a arroparse hasta donde alcance la cobija, y no esa suerte como de
derecho natural, ¿verdad?, que reclamamos los venezolanos de que cada venezolano nació con una arepa bajo el brazo, o a cuenta de que yo tengo cédula de identidad y la Constitución dice que me tienen que dar no sé qué, entonces me lo van a dar, ¿sí? Entonces lo primero es aprender a arroparse hasta donde alcance la cobija, eso en términos económicos se llama disciplina fiscal, pero también aprenden a que, como a todo el mundo le gusta tener una cobija más grande para arroparse más, pues que entonces la cobija hay que producirla. Entonces, si usted quiere arroparse más, tiene que tejer más cobija. La segunda cosa que aprende, y aprende para siempre, es que su moneda deja de ser lo que fue. Nunca más la moneda peruana o la boliviana fue lo que fue. Usted llega al aeropuerto de Lima, se mete en un cajero automático y el cajero le pregunta, ¿usted quiere dólares o quiere pesos? Usted se mete en un centro comercial en Bolivia y mete la tarjeta de débito o de crédito, lo que sea, internacional, y le pregunta exactamente lo mismo. ¿Usted quiere bolivianos o usted quiere dólares? O sea, la libre convertibilidad llega para quedarse. Y cuando la libre convertibilidad llega para quedarse, eso hace que esas economías lleguen a una integración económica mundial, digamos, importante. Llámele a eso dolarización, no le llame dolarización, eso es un debate que a mí no me corresponde. Lo que sí es cierto es que la moneda local deja de ser una moneda local, sí, o sea, deja de tener la característica que tenía antes del proceso hiperinflacionario. Las hiperinflaciones hacen entonces que los países se vean obligados, y sus estados obviamente, se vean obligados a mantener los equilibrios macroeconómicos, no importa quién llegue al poder. Porque la sociedad se opone, desde los gremios empresariales hasta los sindicatos, pasando a la sociedad civil, a volver a tener procesos hiperinflacionarios. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional, creo que hace 2 años, felicitó al presidente Evo Morales por la buena gestión económica, ¿sí? Eso es hechura de lo que fue los procesos hiperinflacionarios en Bolivia. El segundo es la migración internacional. En América Latina, ningún país de América Latina ha tenido procesos migratorios a excepción de Venezuela y de Argentina. Venezuela y Argentina fueron países receptores de migrantes europeos después de la Segunda Guerra Mundial, pero fueron nada más Venezuela y Argentina, un poquito menos el caso de Uruguay. Pero el resto de los países, solamente Perú hace más o menos como unos 10 años tuvo una corriente migratoria que fueron más o menos como unos 100.000 asiáticos que llegaron al Perú. Hoy en el Perú hay 600.000 venezolanos, dicho por el gobierno peruano, ¿sí? Hay 1 millón de colombianos, dicho por el gobierno colombiano, hay 250.000 venezolanos en Ecuador y hay 200.000 venezolanos en Chile. Y la fuente es el Banco Mundial, que acaba de sacar un informe sobre la migración internacional en Venezuela. Eso va a generar o está generando una dinámica que no va a ser reversible en el corto plazo. ¿Qué podemos utilizar como ejemplo de lo que nos pueda pasar a nosotros como lección que nos pueda servir para el futuro? Bueno, yo creo que la ex Yugoslavia es un buen ejemplo. En la guerra de los Balcanes, como se puede imaginar, mucha gente emigró, croatas, serbios, etcétera, y el lugar de migración fue básicamente Alemania. Fueron a Alemania y fueron por supuesto, a trabajos manuales, porque, bueno, esas mismas cosas que hoy le están pasando a los venezolanos que están en el exterior, que tienen problemas de acreditación de títulos, que no les reconocen que usted está empezando de cero, pues, finalmente, pues, bueno, empezar de cero significa casi que empezar con algunas actividades manuales. Y muchos de estos croatas, serbios, etcétera, que llegaron a Alemania, pues, fueron obreros. Terminada la guerra, se les venció el permiso de permanencia en Alemania y muchos de ellos regresaron. Y los estudios que se han hecho sobre el impacto del movimiento migratorio en Europa de la guerra de los Balcanes lo que demuestra son 2 cosas. En primer lugar, cómo las empresas alemanas que acogieron a los migrantes incrementaban su productividad por la laboriosidad de estos migrantes. Y al revés, cuando estos migrantes regresaron a sus países, pues venían con habilidades, capacidades, destrezas, informaciones que no tenían cuando se fueron. Y por supuesto fueron muy importantes para la reconstrucción de estos países. Dicen que uno de los paseos más bonitos que hay que hacer en Europa es precisamente en los países de la ex Yugoslavia.
Hay otros ejemplos, quizás no tan buenos, el caso de Salvador, por ejemplo. El Salvador también ha tenido una migración importante, pero su impacto, por lo menos hasta ahora, es básicamente a través de las remesas. La principal fuente de divisas de El Salvador son las remesas familiares. Yo no estoy seguro si eso va a ocurrir en Venezuela, creo que puede que sea importante, pero me gustaría más ver que nuestro aprendizaje de lo que vaya a significar esta migración internacional venga más bien por el nivel de productividad. Y lo tercero es el miedo colectivo. Miedo, muchas veces se ha tenido miedo en América Latina, porque desgraciadamente América Latina ha padecido muchos gobiernos populistas, muchos gobiernos represivos, muchos gobiernos, digamos que han destruido la libertad de sus ciudadanos y cuando se superan esos miedos producto de la destrucción de la institucionalidad y la instauración de gobiernos coercitivos, etcétera, cuando eso se supera, la democracia que se reinstala o el nuevo régimen que se reinstala o las nuevas instituciones que se reinstalan, ¿verdad?, que los caminos son muy diversos, los caminos a veces son negociaciones que llevan a transformaciones, los caminos a veces son transiciones, no siempre los caminos son, qué sé yo, como ocurrió en Panamá de Noriega o como ha ocurrido, qué sé yo, con las dictaduras militares del Brasil, sino que han habido como transiciones, uno podría decir, por ejemplo, en el caso de México, el caso del PRI, que lo que fue pasar de ese partido hegemónico a un sistema político de competitividad, etcétera, pues eso fue, digamos, como una transición negociada. Entonces, los caminos a través de los cuales se recupera la institucionalidad y por lo tanto se recupera la seguridad y por lo tanto se vence el miedo, no es de una sola manera. Lo que sí es cierto es que una vez que eso se recompone, pues el recuerdo de la crisis populista y el deseo de no regresar a ella de ninguna manera, pues entonces sirve como antídoto para no volver a caer en estas crisis. Por supuesto, estos tres factores no son aprendizajes automáticos. O sea, esto no quiere decir aquella frase que alguna vez se dijo en Venezuela, que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Eso no es verdad. Hace falta algo más. ¿Y qué es lo que falta? O sea, no solamente falta pasarla mal para que a usted le vaya bien, sino aprovechar esas situaciones para efectivamente producir procesos pedagógicos que nos permita superar esta Venezuela rentista y entrar a la Venezuela del futuro. Yo creo que hacen falta tres cosas para que esto que estamos viviendo se conviertan en aprendizajes sociales. El primero es que efectivamente ocurra una transición, un reacomodo institucional que se traduzca en mejoras materiales tangibles. O sea, si las transiciones, si los reacomodos institucionales, si el reacomodo institucional de la sociedad venezolana no lleva a una recuperación económica y de la vida material, pues va a ser muy difícil que esto se convierta en aprendizaje. Porque la gente, dicho en criollo, tiene que verle el queso a la tostada. Y uno tendería a decir que es relativamente sencillo verle el queso a la tostada, dado que no hay harina, no hay aceite, no hay caldero, no hay gas, no hay absolutamente nada, pues el día que usted tenga al menos tres de esas cosas, pues entonces va a tener cómo mostrar que le va un poquito mejor. Pero, de todas maneras, no se trata de una mejora material tangible de corto plazo, sino sostenible en el largo plazo. Eso requiere consensos sociales, eso requiere diseños de políticas públicas que son indispensables para que efectivamente la transición lleve a mejoras materiales donde la gente diga no quiero volver nunca más al pasado, a ese pasado que nos produjo tanto sufrimiento. Lo segundo que es necesario es una narrativa compartida, digamos, sobre las nuevas bases de esa Venezuela posrentista. Y esa narrativa compartida nueva tiene que hacer énfasis en el imperio de la ley, de que todos tenemos que ser iguales frente a la ley, y no que unos que son más vivos que otros, en el discurso de la productividad, ¿verdad?, de que la única forma de ser remunerado es en la medida en que usted sea productivo, y la productividad lo demarca la sociedad y lo demarca la competitividad internacional. Y el tercer elemento, evidentemente, es que usted tiene que crear las condiciones para que los venezolanos sean productivos, y eso pasa por la igualdad de oportunidades.
construir esa narrativa es muy importante para que vaya acompañando lo que es el proceso de transición, digamos, material. Y lo tercero que se necesita para que entonces eso que nos está pasando y poderlo convertir en docencia social es que efectivamente volvamos a tener o tengamos por primera vez una verdadera educación cívica. ¿Qué significa eso? Eso significa, en primer lugar, que los muchachos estén en la escuela. Porque si los muchachos no están en la escuela, no hay forma de dar educación cívica. Y especialmente para poder formar a los venezolanos cívicamente, tenemos que tratar que se mantengan en la escuela después de los 15 años. Porque después de los 15 años es que usted pasa a ser más o menos una persona, ¿sí? Antes es una cosa, ¿verdad?, que brinca y que es muy bonita, pero que no llega a persona, es una personita, ¿sí? Pero después de los 15 es que los seres humanos como comienzan a adquirir conciencia de lo público, de que usted y su familia no son el centro, sino que lo público existe la política, existe la economía. Los españoles resuelven eso con 3 años de filosofía. 3 años de filosofía. Y hubo un debate que querían eliminarla y dejaron el debate porque le iban a poner a 4 años de filosofía. Quizás para nosotros ese civismo lo hemos aprendido o nos va mejor por el lado de la historia. Claro, quizás una historia no patriotera, quizás la historia que les va a contar Inés Quintero después de mí. Quizás esa es la historia que nosotros necesitamos para que nuestros muchachos mayores de 15 años tengan esa educación cívica necesaria. Pero también esa educación tiene que ser remunerativa, tiene que valer la pena estudiar. Porque si no vale la pena estudiar, entonces no voy a querer estudiar ni la historia, ni la filosofía, ¿verdad?, ni mantenerme en la escuela para convertirme en ciudadano. Termino entonces con lo siguiente, entiendo que hay posibilidad de unas preguntas incluso. Fíjense, yo tenía un profesor que murió, que nos decía: bienaventurados nosotros que nacimos en los tiempos que nos tocó vivir. ¿Por qué? Bueno, porque a nosotros finalmente nos ha tocado este reto. Si hubiéramos vivido, digamos, en la Venezuela solamente de los 60 o de la Venezuela de los años 70, bueno, sí hubiéramos hecho cosas importantes, hubiéramos construido empresas, hubiéramos hecho cosas, pero quizás no íbamos a ser recordados como generación, como vamos a ser recordados como generación si nosotros logramos trascender este nuevo cambio histórico venezolano de pasar de una Venezuela rentista a una Venezuela no rentista, postpetrolera o productiva. Entonces, como decía mi profesor, yo creo que deberíamos sentirnos muy retados, pero también muy gozosos, si ustedes quieren, porque, bueno, a nosotros nos tocó doblar la esquina del rentismo. A nosotros nos logró torcer la barra del populismo, porque finalmente a nosotros nos va a tocar cambiar la historia de Venezuela. Muchas gracias.